Buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos en el programa Mensajes Divinos de Salvación por medio de la Red Tampico. Le agradecemos al profesor Juan Antonio el patrocinio, el espacio que nos proporciona para dirigirnos a ustedes con todo el respeto que ustedes merecen. Este programa es patrocinado por la Iglesia Adventista. Por tal motivo les damos las muchas gracias porque ustedes nos vean. Mi nombre es Pepe Casanova y es un placer saludarles. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado y estaremos aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Para empezar, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que su bendición esté en este lugar y también en sus hogares. Todas las personas que nos sintonicen en algún momento, que la bendición de Dios sea en su hogar también. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos mores en nuestro corazón. Tu Santo Espíritu nos acompañe y nos des la paz del cielo que tanto necesitamos, Padre. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos todo humildemente. Amén. Mis queridos amigos, en el libro de Lucas 7:41 al 43, la palabra de Dios menciona y dice: cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y otro debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, generosamente perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón. Simón era la persona que lo había invitado. La Escritura menciona en los evangelios que era la casa de Simón el leproso. El evangelio según San Lucas menciona que era un fariseo. Allí estaba el Señor Jesús, invitado por Simón, estaba allí en su casa y también estaba a la mesa con ellos Lázaro. Milagrosamente el Señor lo había resucitado y estaba también de invitado allí. María, la hermana de Lázaro, servía las mesas. Ella parece ser que era muy solícita en andar sirviendo y atendiendo. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos, la enseñanza del Evangelio es que somos salvos gracias a Jesucristo, gracias al amor inconmensurable de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se compra, se acepta. Es un regalo de Dios para toda la humanidad. Es un regalo maravilloso. San Pablo en Romanos 5:20, en Romanos 5:20 menciona: la ley fue dada, o cuando vino la ley, menciona el texto, cuando vino la ley vino
para que abundase el pecado o el conocimiento del pecado. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia. Ante esto, mis queridos hermanos y amigos, no será posible que nosotros respondamos al amor de Jesucristo con una gratitud al extremo, con una extravagante gratitud, con una extraordinaria y sobreabundante gratitud. Vamos a volver a recordar el texto. Dice así: cuando la ley vino, abundó el pecado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia de Dios. Como beneficiarios de este plan de salvación, debemos hacer de la gratitud algo más que un simple deber que tengamos que cumplir a la ligera. ¿Qué te parece que la respuesta al programa de Dios proceda de un corazón tan agradecido como la gracia sobreabundante que Él ha derramado sobre nuestras vidas? No le pongamos límite a nuestra gratitud. La gratitud no debe ser un hecho casual, sino un estilo de vida donde podamos abundar en acciones de gracias, conforme la inspiración de la Escritura, por medio del apóstol San Pablo, en Colosenses 2:7, allí menciona la Escritura que el cristiano agradecido abunda en acciones de gracias, como una respuesta hacia ese don inmerecido de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviera que resumir en una palabra la motivación primordial en el Nuevo Testamento para ser bueno, escogería la palabra gratitud. Si comprendiéramos lo que Él ha hecho por nosotros, entonces la gratitud nos hará esforzarnos por vivir de una manera digna de un amor tan grande. Nuestra gratitud basada en el programa de salvación implica reconocer la multitud de beneficios que provienen de Dios y de los demás. Admitir que Dios es el máximo dador de toda buena dádiva y expresar agradecimiento abundante o extravagante a Él y a los demás por esa dádiva. Si hay alguien que comprendió la anterior declaración y la llevó a la práctica, se llama María, la que ungió a Jesús. En el libro de Mateo 26, del 6 al 13, está plasmada todo el hecho de que María dice, al saber que Jesús estaba en la casa de Simón,
y se llegó y lo ungió con perfume. Este incidente, el ungir a Jesús con un perfume de nardo, dice, de mucho precio. Este incidente para Jesús fue muy importante porque encierra la respuesta de un alma convertida a la salvación. No solo fue importante para Jesús, sino también fue importante para los evangelistas, porque los cuatro evangelios registran este incidente. La historia de lo que hizo esta mujer con Jesús es muy hermosa. Se destacan las siguientes verdades. La primera de ellas nos muestra que la gratitud debe ser al extremo extravagante o desenfrenada. En Mateo 26:7, María tomó lo más precioso que tenía y lo derramó sobre Jesús. Esto implica un sacrificio para el dador. Mateo lo llama un perfume de gran precio. Marcos y Juan especifican que eran como 300 denarios. Marcos 14:5 y Juan 12:5. Se calcula que el salario mínimo de un empleado agrícola era poco menos de un denario al día. De manera que ya se pueden imaginar la suma que representaba, el ahorro que representaba de más de un año de trabajo para un jornalero agrícola. Pero para María debió haber significado mucho más tiempo, mucho más años de ahorro. Han de haber sido los ahorros de toda su vida. María dio a Jesús algo tan valioso como el perfume y se lo dio porque era el objeto más precioso que ella poseía. La gratitud basada en el amor no calcula dar el mínimo requerido. Cuando ha dado todo lo que tiene, sigue pensando que dio muy poco. Nadie puede llamarse cristiano si en su relación con Cristo y su iglesia se ha conformado en dar lo mínimo que su decencia le permite. Nadie puede leer esta historia sin llegar a la conclusión de que son pocos los que pueden dar como dio esta mujer. Era un agradecimiento infinito lo que tenía por lo que Dios había hecho con ella. En uno de los incidentes dramáticos de la vida de esta mujer, la pura presencia de nuestro Señor Jesucristo la llevaban una turba de personas, de hombres, con una actitud criminal, se la pusieron a los pies de nuestro Señor Jesucristo y la acusaron de que era una mujer pecadora. La habían encontrado en el mismo acto del adulterio. Y en aquellos lugares donde se suscitó toda esta historia, es de sobra conocido que las mujeres tienen
son sometidas a vejaciones, porque así es la cultura, así era la cultura, y actualmente es muy probable que también pasen muchas cosas de estas. Pero la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida de esta mujer fue un bálsamo completo para la sanación de su alma, para la sanación de su vida. Cuán agradecido estaba con nuestro Señor Jesucristo por esa salvación tan preciosa que en ese momento el Señor, con su presencia y con su voz, le otorgó. Todos los que la acusaban, dice el relato, se fueron avergonzados. Le insistían a él, le insistían que cuál era su opinión, y él, levantándose donde estaba, dijo: el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Esperaron unos momentos, no pasó nada. Cuando el Señor Jesús levantó la mirada, se habían ido, golpeados en su conciencia por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer se levantó agradecida, pero nunca lo olvidó. Imposible que ella pudiera haber olvidado una gracia tan grande. María, la hermana de Lázaro. La Escritura en otra parte dice que fue esta mujer donde la que le expulsaron 7 demonios. Ha de haber sido terriblemente conflictiva la vida de esta mujer. Pero es muy importante lo que en la vida de esta mujer pasó, porque es en la vida también de cualquier hombre y mujer de la actualidad. María dio a Jesús algo tan valioso como el perfume. Se lo dio porque era objeto más precioso que poseía. Cada uno de lo que se vinculan con la iglesia hace por ese hecho un voto solemne de trabajar por el bien de la iglesia y de juzgar este interés superior a toda consideración mundanal. Le toca conservar una relación viva con Dios, dedicarse con el corazón y el alma al gran plan de la redención y manifestar en su vida y en su carácter la excelencia de los mandamientos de Dios, en contraste con las costumbres y los preceptos del mundo. Toda persona que ha profesado aceptar a Cristo se ha comprometido a hacer todo lo que pueda hacer como obrero espiritual, a ser activo, celoso, eficiente en el servicio de su maestro. Cristo espera que cada hombre haga su deber, sea este el santo y seña de todas las filas de sus discípulos. Del libro Consejos de la Mayordomía Cristiana, página 47. El segundo punto en el cual la gratitud de María corresponde al perdón que ella había recibido de Jesús. Milton Betancourt expresa con las siguientes palabras: María Magdalena tenía una deuda de gratitud con Cristo que ni 1000 litros de perfume podrían pagar. Todas sus lágrimas eran pocas para pagar lo que el Maestro había hecho en su vida. En otras palabras, María se entregó completamente a Jesús, no para comprar el perdón, sino porque ya le había sido otorgado el perdón
abundantemente. La vida de María es un recordatorio permanente de que no importa la situación en que te encuentres, en Cristo hay liberación, en Cristo hay perdón. Nadie ha caído tan bajo que no puede encontrar perdón en Cristo Jesús. Entonces la grandeza de un hombre no consiste nunca en caer, sino en levantarse de donde está caído. La gratitud de María estaba motivada por el perdón que ella recibió de Jesucristo. María merecía el castigo, recibió perdón. Merecía la ira, pero recibió el amor. María había sido considerada como una gran pecadora. Cuando la vista humana, su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades. Y en María, esas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a los pies y aprendía de Cristo Jesús. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó los pies de nuestro Señor Jesucristo con lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la que proclamó al Salvador resucitado. El tercer punto, la gratitud de María apuntaba a la muerte de Cristo. Jesús mismo lo puntualizó en el libro de Mateo 26:12, a la letra dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para prepararme para la sepultura. Los discípulos podían comprender el gasto enorme si el perfume se utilizaba para embalsamar un muerto, pero no para derramarlo sobre el Hijo viviente de Dios. Cuán equivocados estaban, ya que Jesús no necesitaría perfumes para su muerte, porque Él habría de resucitar. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre Él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y de su amor. José de Arimatea y Nicodemo llevaron también a la tumba sus costosos perfumes, drogas aromáticas. También las mujeres prepararon drogas aromáticas y la llevaron a la tumba del Salvador. Pero fíjense qué situación tan bella. María derramó el perfume sobre nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en vida. Y ese perfume fragante, ese olor fragante, nuestro Señor Jesucristo se lo llevó a la tumba. Cuando
Cuando José de Arimatea, y Nicodemo le llevaron drogas aromáticas, no sirvieron de mucho. Cuando las mujeres llevaron sus drogas, sus aromas, sus hierbas aromáticas, tampoco sirvieron de mucho. Nuestro Señor Jesucristo se llevó la fragancia de un amor como el de María. En vida se lo llevó a la tumba, por eso dijo él, no la molesten, todos la criticaban. ¿Por qué se hace ese desperdicio? Se pudo haber vendido por 300 denarios. Se pudo haber vendido y para darle de comer a los pobres, dijo Judas Iscariote. Y el Señor Jesucristo dijo, no la molesten. Ella ha ungido, este bien que me ha hecho es que me ha ungido para la sepultura. A la sepultura de nuestro Señor Jesucristo lo acompañó el olor fragante del amor y el agradecimiento de esta mujer. Y fíjense ustedes que cuando estaba ese acto de que entró María y lo bañó con perfume, fíjense ustedes, qué belleza. Primeramente le había perdonado sus pecados y le había sanado su alma. Y días después le regaló la belleza de la resurrección de su hermano Lázaro. Imagínense qué tipo de amor y qué tipo de agradecimiento tenía esta mujer para nuestro Señor Jesucristo. Inmenso, inmenso agradecimiento. Era poco lo que ella sintió que había hecho por nuestro Señor Jesucristo, por ese don inefable de la salvación. María actuó tratando de pasar desapercibida. María trató de pasar desapercibida, pero ninguno de los presentes pudo dejar de reconocer el olor del perfume. Afectó a terceras personas la acción de María al ungir a nuestro Señor Jesucristo con ese costoso perfume. Afectó a terceros, dice, porque toda la casa se llenó del olor fragante de este perfume. Judas la criticó, según lo vemos en San Juan 12:4. Simón el leproso, el dueño de la casa, se asombró de que Jesús se dejara tocar por una mujer pecadora. Nuestro Señor Jesucristo se deleitó. La acción de María significa una entrega total a Jesús, la determinación de seguirle sin intención de volver atrás. William Barclay lo define, lo resume diciendo, ¡qué desperdicio! Y sin duda tenían razón. Pero hay un mundo de diferencia entre la economía del sentido común y la economía del amor. El sentido común acata los dictados de la prudencia. El amor obedece los dictados del corazón. El sentido común ocupa un lugar muy importante en la vida, pero hay momentos en que solo la extravagancia del amor puede responder a las exigencias del amor. Un regalo nunca lo es en realidad cuando podemos darlo con facilidad. Solo se convierte en un regalo auténtico cuando implica sacrificio y cuando damos mucho más de lo que podamos
de lo que podamos dar. Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro, mientras que sus discípulos no lo comprendieron ni quisieron comprenderlo. El deseo que María tenía de prestar un servicio a su Señor era de más valor para Cristo que todo un ungüento precioso del mundo, porque expresaba el amor de ella por el Redentor del mundo. El amor de Cristo la constreñía, la llenaba su alma, la sin par excelencia del carácter de Cristo. Aquel ungüento era un símbolo del corazón de la donante, era la demostración exterior de un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que se desbordaba. Esta reflexión se encuentra en el Deseo de todas las gentes, página 517. La gratitud de María acompañó a Jesús hasta el fin, mientras que los discípulos huyeron y no se identificaron con él. María Magdalena, la pecadora, estaba cerca de la cruz junto a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud de María no la separaría para nada de su Salvador. Un comentario dice: ver a María, una mujer pecadora, ahora perdonada, restituida, y transformada, le trajo gozo a su corazón en medio de su sufrimiento. María está de pie en la cruz, representando a todas las mujeres de todas las épocas, y el Adón crucificado representa a todos los hombres. En ellos estaba representada la raza humana, el perdón dado a ellos, y su restitución habla a cada pecador y le da esperanzas, no solo por ellos dos. Si solo por ellos dos hubiese Cristo muerto, el gran plan de salvación era un éxito. Ambos pecadores, ambos perdonados, ambos salvados. El relato continúa y menciona que María, al lado de Jesús, escuchó las palabras: consumado es. En Juan 19:30, ahí se encuentran registradas estas palabras. Y miró cómo Jesús de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo siguió hasta el sepulcro, se fijó cómo había sido puesto en el sepulcro. Y miren ustedes lo que dice Mateo 27, 59 al 61. Se sentó delante del sepulcro. Simplemente la escritura dice: se sentó delante del sepulcro junto con la otra María. Ahí se quedaron sentaditas las dos, con una fidelidad y un amor increíble. No podían entender qué era lo que había pasado con su amado maestro, aunque había caído y cuya mente había sido habitación de demonios. Fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y lo siguió hasta el sepulcro.
María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la que proclamó al Salvador resucitado. Muy temprano, el primer día de la semana, fueron a la tumba. Fue ella a la tumba. Y volvió y les dijo en el aposento alto: mi Señor ha resucitado. Pedro y San Juan fueron corriendo a la tumba y se asomaron. El discípulo amado fue el que llegó primero porque estaba más joven y corrió más rápido. Llegó y se asomó, se quedó en la puerta de la cueva donde habían removido la piedra. La Escritura dice que los ángeles removieron la piedra. Atrás de él llegó Pedro, impetuoso como siempre, y no se quedó parado en la puerta. Entró, se asomó y se fijó y vio que no había nada. Lo único que vieron que el lienzo con el que había estado cubierto estaba dobladito y puesto ahí sobre la parte donde habían puesto a nuestro Señor Jesucristo. Y se fueron. Pero María se metió. Entró María y ahí se quedó. Y el relato bíblico dice que los personajes estos, los hombres, se habían ido, pero ella se quedó ahí. Y fue cuando vio a nuestro Señor Jesucristo. Y Él le dijo: ve y diles que he resucitado. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y vuelvo. Ella fue la primera que lo vio. Resucitado, ella fue la primera que lo vio. Los discípulos estaban huyendo, pero María estaba sentada frente a la tumba de Cristo. Pero por su gratitud permanente, el día de la resurrección, ella entraría primero en la tumba. Los discípulos estaban huyendo, pero María miraba una tumba ocupada. Pero por su gratitud, el día de la resurrección, vería primero una tumba vacía. Los discípulos estaban huyendo, pero María estaba frente a Cristo crucificado. Pero el día de la resurrección vería primero a un Cristo glorificado. Los discípulos estaban huyendo, pero María estaba triste y sin esperanza. Pero el día de la resurrección, su corazón se llenó de gozo primero que nadie. Los discípulos estaban huyendo, pero María lloraba frente a la cruz y frente a su tumba por un Cristo muerto. Pero el día de la resurrección alabaría primero a un Cristo vivo. Lo que no hicieron los discípulos, lo hizo una mujer que era pecadora, pero con una gratitud extravagante que la mantuvo al lado de su Salvador hasta el final. María misma no conocía el significado pleno de su acto de gratitud a Jesucristo, y Jesucristo lo expresa así. En Mateo 26:13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y hasta donde el evangelio se extendiese, el don de María exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acción espontánea. Se levantarían y caerían reinos. Los nombres de los monarcas y conquistadores serían olvidados,
Pero la acción de esta mujer sería inmortalizada en las páginas de la historia sagrada. Hasta que el tiempo no fuera más, perdón, aquel vaso de alabastro contaría la historia del abundante amor de Dios para con la especie caída. En verdad, hay pocas cosas bellas que pueda hacer un ser humano en este mundo. Dejar un recuerdo de una acción hermosa. Veámoslo en esta siguiente narración. Una maestra más bien una discípula de una maestra en Estados Unidos, tuvo un fracaso, una jovencita tuvo un fracaso con su novio, estaba muy enamorada, tuvo un fracaso con su novio, perdón, la chamaca pensó que su vida se había terminado ahí. El novio, cuando supo que estaba embarazada, no quiso saber más nada de ella. Le dijo que, pues, que estaba enamorado de otra chamaca, de otra mujer, de otra joven, y que a ella no la quería. Lili, así se llamaba, sintió que todo el mundo se le derrumbaba, se le venía encima, y se metió al baño de su escuela a llorar su amargura y a pensar qué es lo que ella iba a hacer en esa situación tan, tan triste que le había tocado vivir por su equivocación. En ese momento la maestra, una de las maestras, Francis Coppersmith, entró al baño y la vio llorar. La chamaca le explicó a la maestra todo lo que le había sucedido y que la chamaca en su desesperación se sinceró con la maestra y le dijo que ella en un momento dado pensaba terminar con su vida porque aquella era un paso muy amargo para ella. La maestra la apoyó, la ayudó. La chamaca se alivió de su bebé e incluso le ayudó luego con la compra de pañales y la guardería del niño. La atendió lo mejor que pudo, la apoyó. Pasaron los años y ahora que la maestra estaba anciana, la hija de la maestra puso un anuncio en el periódico y apareció esta mujer de mediana edad solicitando el empleo. La anciana era una señora que se podía mover, pero había perdido mucho de su interés por la vida, había perdido mucho de sus deseos de vivir. Y la chamaca lo solicitó el empleo y se lo dieron y empezó a cuidar a la señora. La señora tuvo una reacción muy favorable al paso de las semanas. Tuvo una reacción muy favorable y la hija Alice, la hija de la señora Coppersmith, se dio cuenta del cambio tan radical que había tenido su madre y le dijo a la señorita, a la señora que la estaba cuidando, que le iba a aumentar el sueldo, que pensaba aumentar el sueldo porque miraba que su madre había respondido
muy bien, después de varias semanas estaba respondiendo muy bien al trato que esta empleada le estaba dando. En ese momento la señora Lili, se sinceró con la hija de la señora Coppersmith y le mencionó que en realidad ella no necesitaba el empleo. Quiero decir, había solicitado el empleo no porque le faltara dinero, sino por agradecimiento a su maestra. Y ya le explicó todo lo que la maestra le había ayudado en su vida cuando ella más necesitaba. Ahora su hijo era un ingeniero egresado de la Universidad de Oxford y estaba muy bien y ella estaba muy agradecida con su maestra y por ese motivo lo estaba cuidando. Le regresó sus cheques de los pagos que en varias semanas le había dado y Lili no había gastado ni un solo centavo de los cheques que le habían pagado. Todo se los devolvió y le mencionó que era por agradecimiento que estaba cuidando a la señora. ¿No les parece una cosa bella? Por supuesto que sí. La gratitud y el agradecimiento con algo tan maravilloso que Dios ha hecho para levantarnos de nuestra situación caída de pecado, es un agradecimiento que debemos conservar en nuestro corazón y demostrarlo con nuestra vida, en el trato con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro hogar y sobre todo con nuestros amigos. Demostrar que la gratitud a Dios es una gratitud que se extiende también hacia nuestros semejantes. Que Dios bendiga su palabra en esta hora y vamos a hacer una oración para que su Santo Espíritu conmueva nuestros corazones, porque todo don inefable proviene de lo alto, no es nuestro. La gratitud y el amor provienen de Dios. Es un regalo de Dios. Vamos a orar para terminar esta disertación y para que Dios nos bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos que tu Santo Espíritu more en nuestro corazón para que podamos ser agradecidos y podamos ser una bendición para nuestros semejantes. Te lo suplicamos humildemente en el dulce nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Generosamente perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón. Simón era la persona que lo había invitado. La Escritura menciona en los evangelios que era la casa de Simón el leproso. El evangelio según San Lucas menciona que era un fariseo. Allí estaba el Señor Jesús, invitado por Simón, estaba allí en su casa y también estaba a la mesa con ellos Lázaro. Milagrosamente el Señor lo había resucitado y estaba también de invitado allí. María, la hermana de Lázaro, servía las mesas. Ella parece ser que era muy solícita en andar sirviendo y atendiendo. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos,
La enseñanza del Evangelio es que somos salvos. Buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos en el programa Mensajes Divinos de Salvación por medio de la Red Tampico. Le agradecemos al profesor Juan Antonio el patrocinio, el espacio que nos proporciona para dirigirnos a ustedes con todo el respeto que ustedes merecen. Este programa es patrocinado por la Iglesia Adventista. Por tal motivo les damos las muchas gracias porque ustedes nos vean. Mi nombre es Pepe Casanova y es un placer saludarles. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado y estaremos aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Para empezar, vamos a gracias a Jesucristo, gracias al amor inconmensurable de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se compra, se acepta. Es un regalo de Dios a toda la humanidad. Es un regalo maravilloso. San Pablo en Romanos 5:20, en Romanos 5:20 menciona: la ley fue dada, o cuando vino la ley, menciona el texto, cuando vino la ley vino para que abundase el pecado o el conocimiento del pecado. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia. Ante esto, mis queridos hermanos y amigos, no será posible que nosotros respondamos al amor de Jesucristo con una gratitud al extremo, con una extravagante gratitud, con una extraordinaria y sobreabundante gratitud. Vamos a volver a recordar el texto. Dice así: cuando la ley vino, abundó el pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia de Dios. Como beneficiarios de este plan de salvación, debemos hacer de la gratitud algo más que un simple deber que tengamos que cumplir a la ligera. ¿Qué te parece que la respuesta al programa de Dios proceda de un corazón tan agradecido como la gracia sobreabundante que Él ha derramado sobre nuestras vidas? No le pongamos límite a nuestra gratitud. La gratitud no debe ser un hecho casual, sino estilo elevar una oración a nuestro Dios para que su bendición esté en este lugar y también en sus hogares. Todas las personas que nos sintonicen en algún momento, que la bendición de Dios sea en su hogar también.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos mores en nuestro corazón. Tu Santo Espíritu nos acompañe y nos des la paz del cielo que tanto necesitamos, Padre. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos todo humildemente. Amén. Mis queridos amigos, en el libro de Lucas 7, 41 al 43, la palabra de Dios menciona y dice: cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y otro debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar,